Durante más de 8 años, Adolfo Angel y su esposa vivieron bajo la mirada del público como una pareja sólida, admirada y, en apariencia, feliz. Sus rostros sonrientes en las alfombras rojas, las entrevistas donde se elogiaban mutuamente y las fotografías familiares compartidas en redes sociales dibujaban el retrato de un matrimonio estable, casi perfecto. Sin embargo, como sucede a menudo en el mundo de las celebridades, detrás de las luces brillantes se escondía una sombra, un secreto que Adolfo Angel guardó celosamente, hasta que finalmente, tras 8 años de convivencia, decidió confesarlo. La historia de Adolfo Angel no comienza con la confesión, sino mucho antes, con una vida marcada por el éxito artístico, los viajes, los escenarios multitudinarios y una presión constante por mantener una imagen impecable. En el ámbito profesional, era visto como un hombre disciplinado y creativo, en el personal como un esposo atento, pero esa perfección era una fachada cuidadosamente construida para proteger no solo su carrera, sino también su vida privada. Durante años, ocultó a su esposa un secreto que lo atormentaba en silencio, una verdad que, al salir a la luz, cambiaría para siempre la dinámica de su matrimonio. El ascenso de una estrella. Para comprender el peso de aquella confesión, es necesario mirar hacia atrás, a la carrera que convirtió a Adolfo Angel en una figura reconocida. Desde sus primeros pasos en la música, supo que la fama era un arma de doble filo. Traía consigo reconocimiento y dinero, pero también una exposición que lo despojaba de privacidad. Su talento lo catapultó rápidamente al estrellato, y con él vinieron giras, compromisos y un estilo de vida que dejaba poco espacio para lo personal. Cuando conoció a la mujer que más tarde sería su esposa, Adolfo se encontraba en uno de los momentos más intensos de su carrera. Él representaba un refugio, un recordatorio de la vida sencilla y auténtica que él anhelaba detrás de los reflectores. El romance fue rápido y apasionado, una mezcla de atracción inmediata y admiración mutua. En poco tiempo decidieron vivir juntos, y su historia parecía salida de un cuento de hadas. El artista consagrado y la mujer que lo acompañaba fielmente, construyendo un hogar lleno de promesas. El matrimonio bajo el escrutinio público. 8 años de convivencia no son pocos, y menos cuando se desarrollan bajo la mirada constante del público y los medios. Las revistas del corazón seguían cada paso de la pareja, sus viajes, sus celebraciones, incluso las pequeñas discusiones que, exageradas por la prensa, se convertían en rumores de crisis. Pero ambos supieron mantener la calma y transmitir una imagen de unión inquebrantable. Detrás de esa fachada, sin embargo, Adolfo luchaba con un dilema interno. El secreto que guardaba no era un simple detalle sin importancia. Se trataba de algo que tocaba las fibras más sensibles de su vida personal y que, de revelarse demasiado pronto, podía destruir la confianza que habían construido. Por eso eligió callar, esperando el momento adecuado para confesar. Pero ese momento adecuado nunca llegaba, y mientras más tiempo pasaba, más difícil se hacía abrirse con su esposa. La construcción del silencio. El silencio de Adolfo no fue casual. Estaba motivado por el miedo. Miedo a perderla, a desilusionarla, a que todo aquello que habían construido juntos se derrumbara en cuestión de segundos. Cada vez que se miraba al espejo, veía a un hombre dividido. Por un lado, el artista exitoso y esposo ejemplar. Por el otro, un ser humano vulnerable que cargaba con un peso invisible. Ese secreto condicionaba sus actitudes, su forma de amar y hasta la manera en que se relacionaba con sus hijos. Había noches en que se despertaba sobresaltado, sudando frío, mientras él dormía plácidamente a su lado. En esos momentos, la tentación de confesarle todo era enorme, pero se contenía, diciéndose que aún no era la hora, que debía esperar un poco más. La sospecha de la esposa. Con el tiempo, su esposa comenzó a notar ciertas actitudes extrañas. Había llamadas que él contestaba en voz baja, correos electrónicos borrados apresuradamente, silencios prolongados en medio de conversaciones cotidianas, aunque intentaba ignorarlo. El instinto le decía que algo no estaba del todo bien. Sin embargo, en lugar de confrontarlo directamente, decidió esperar. Confiaba en que llegado el momento, Adolfo hablaría por sí mismo. Y así fue.
Tras 8 años de matrimonio, una tarde cualquiera, Adolfo llegó a casa con un semblante distinto. Había en sus ojos una mezcla de cansancio y determinación. Sabía que no podía seguir escondiendo más aquello que lo atormentaba. Era hora de enfrentar la verdad, aunque eso significara arriesgarlo todo. La confesión. La escena de la confesión fue tan íntima como devastadora. No hubo gritos ni reproches iniciales, solo un silencio denso que lo envolvía todo. Adolfo se sentó frente a su esposa, tomó sus manos con firmeza y, con voz entrecortada, comenzó a hablar. Lo que reveló fue un secreto horrible, como él mismo lo definió, algo que había cargado en silencio durante años. Su esposa lo escuchaba atónita sin interrumpir, tratando de asimilar cada palabra. Con cada frase, el mundo que creía conocer se tambaleaba. La persona con la que había compartido su vida le estaba mostrando un rostro oculto, una verdad que jamás habría imaginado. Las reacciones iniciales. La confesión no solo sorprendió a su esposa, también la llenó de dolor. No era fácil aceptar que durante tantos años había compartido su vida con alguien que le ocultaba algo tan grande. La traición no era solo por el contenido del secreto, sino por el silencio prolongado. Sin embargo, en medio de la conmoción, también sintió compasión, entendía que Adolfo había calado por miedo, no por falta de amor. Ese momento se convirtió en un parteaguas en su relación. Nada volvería a ser igual. Pero tampoco estaba todo perdido. La confesión, aunque dolorosa, abría la puerta a una nueva etapa, la de la verdad y la reconstrucción de la confianza. La confesión de Adolfo Ángel, después de 8 años de convivencia, no fue un simple detalle de su pasado ni una anécdota olvidada que emergía entre lágrimas. Lo que reveló fue un secreto profundo, incómodo y, en sus propias palabras, horrible. Un peso que había cargado en silencio mientras construía una vida de aparente normalidad junto a su esposa. Aquella tarde, cuando tomó sus manos y le pidió que lo escuchara hasta el final, su voz temblaba. Pero lo que estaba a punto de decir transformaría para siempre la percepción que ella tenía de él. El origen del secreto. Adolfo comenzó explicando que su secreto no había nacido en los últimos años, sino mucho antes, incluso antes de conocerla. Lo arrastraba como una sombra desde su juventud, como una herida que nunca terminaba de cicatrizar. Durante sus primeros pasos en la música, cuando el éxito parecía estar aún lejano, tomó decisiones desesperadas, actos que en su momento justificó como necesarios, pero que con el tiempo se transformaron en pesadillas recurrentes. No se trataba de infidelidades pasajeras ni de errores triviales. Hablaba de compromisos financieros ocultos, amistades turbias con personas del mundo del espectáculo y deudas de lealtad con figuras que lo habían ayudado a ascender, pero cuyo precio había sido demasiado alto. A cambio de oportunidades, Adolfo había aceptado pactos de silencio, favores peligrosos y relaciones que lo ataban a un círculo oscuro. Ese secreto no era únicamente personal. Podía poner en riesgo no solo su reputación, sino también la seguridad de su familia. Durante años lo ocultó, convencido de que jamás saldría a la luz, pero el peso era insoportable y su esposa, tarde o temprano, debía saberlo. El impacto en su esposa. Cuando su esposa escuchó cada palabra, sus ojos se llenaron de lágrimas. No era solo el contenido del secreto lo que la devastaba, sino el hecho de que Adolfo hubiera calado durante tanto tiempo. Para ella la base de su relación había sido la confianza. Descubrir que su marido había vivido tantos años con una doble vida la hacía sentir engañada, aunque él asegurara que lo había hecho para protegerla. Al principio reaccionó con incredulidad. Le preguntaba una y otra vez, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no confiaste en mí? Adolfo bajaba la mirada, consciente de que ninguna justificación sería suficiente. Repetía que la amaba, que su silencio no era fruto de la falta de confianza, sino del miedo. El miedo a perderla, a que la verdad destruyera lo que habían construido juntos. Las noches de insomnio. Tras la confesión, la dinámica en la casa cambió radicalmente. Las noches que antes eran de tranquilidad se transformaron en interminables silencios. Ella no podía dormir, atormentada por la revelación. Él, consciente del daño causado, apenas conciliaba el sueño, reviviendo una y otra vez la escena de su confesión.
Las miradas entre ellos ya no eran las mismas. Donde antes había ternura, ahora había dudas. Donde antes había complicidad, ahora se erguía un muro de desconfianza. Cada gesto, cada palabra, parecía estar marcado por el recuerdo de lo que él había ocultado. Las repercusiones públicas. Aunque el secreto aún no había llegado a los medios, Adolfo sabía que era cuestión de tiempo. En el mundo del espectáculo, todo termina saliendo a la luz. Y lo que más temía no era el escándalo mediático en sí, sino el dolor de ver su vida privada desmoronándose frente a las cámaras. Los periodistas empezaban a sospechar. Comentarios en pasillos, rumores en revistas de farándula y miradas inquisitivas en las conferencias de prensa parecían anticipar la tormenta. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, intuía que había algo detrás de la aparente calma. Su esposa, mientras tanto, enfrentaba un dilema. Debía decidir si apoyarlo en silencio o alejarse para protegerse a sí misma y a su familia. La presión de ser la esposa del hombre que escondió un secreto tan oscuro se volvía asfixiante. La soledad de Adolfo. Aunque había confesado, Adolfo no se sentía liberado. Por el contrario, su confesión lo sumergió en una nueva soledad. Ya no podía ocultar nada, pero tampoco podía reparar fácilmente el daño. Caminaba por la casa como un extraño, evitando las conversaciones largas, intentando no provocar discusiones. En los escenarios, intentaba mantener su imagen de siempre, pero los fanáticos percibían algo distinto. Su voz sonaba más apagada, su sonrisa menos auténtica. La música, que siempre había sido su refugio, ya no le ofrecía consuelo. El dilema del perdón. Su esposa, con el paso de los días, comprendió que estaba frente a una encrucijada. Perdonar a Adolfo significaba aceptar el pasado y los errores, reconstruir desde cero una confianza rota. No perdonarlo, en cambio, implicaba abandonar 8 años de amor, recuerdos y proyectos compartidos. El dilema no era sencillo. Por un lado, lo amaba profundamente. Por otro, sentía que su vida había estado construida sobre una mentira. En largas noches de reflexión, se preguntaba si alguna vez podría volver a mirarlo con la misma inocencia de antes. Lo que él no sabía era que, además de lo ya revelado, había otra parte del secreto que Adolfo aún no se atrevía a contar. Durante esas semanas, su angustia aumentaba. ¿Sería capaz de soportar una segunda confesión o esa sería la definitiva ruptura de su matrimonio? Adolfo lo sabía, tarde o temprano tendría que hablar, pero aún no encontraba la fuerza. Su esposa esperaba, impaciente, sospechando que la primera confesión no había sido toda la verdad. La primera confesión de Adolfo Ángel había dejado a su esposa paralizada, herida, sin certezas. Pero lo que él la intuía en silencio, que aún no lo había dicho todo, era real. La verdad completa todavía permanecía enterrada dentro de él, como un volcán a punto de estallar. Durante semanas, convivieron con esa tensión insoportable. Miradas que no se encontraban, palabras dichas a medias, silencios tan pesados que parecían gritar más fuerte que cualquier reproche. Adolfo, cada noche, se sentaba en la penumbra del salón, con una copa en la mano, mirando al vacío. Sentía que si calaba esa segunda parte del secreto, acabaría consumiéndose por dentro. Pero si hablaba, corría el riesgo de perderlo absolutamente todo. El amor de su esposa, la estabilidad de su familia y hasta el respeto de sus seguidores. La preparación del terreno. Antes de hablar, Adolfo intentó preparar a su esposa. Comenzó a mostrarse más vulnerable, reconociendo sus miedos, admitiendo que la primera confesión había sido apenas la punta del iceberg. Ella lo escuchaba, pero en su interior una mezcla de ansiedad y rabia crecía. Cuanto más podía ocultarle un hombre con el que había compartido 8 años de vida. Había noches en las que él lo confrontaba. Adolfo, dime la verdad completa. Si todavía hay algo más, prefiero saberlo ahora, no seguir viviendo en esta incertidumbre. Él bajaba la mirada, como un niño atrapado en falta. La amaba demasiado para herirla de nuevo, pero sabía que el silencio era una traición aún mayor. La segunda confesión. Finalmente, una tarde lluviosa. El momento llegó. Adolfo pidió que se sentaran juntos en el comedor. Sus manos temblaban. Su esposa, con el corazón acelerado, sabía que algo grande estaba a punto de revelarse. Con voz ronca él comenzó.
Lo que te conté la última vez no es toda la verdad. Hay algo más, algo peor. Y no quiero que lo descubras por otros. Necesitas escucharlo de mí. Entonces, confieso que en los primeros años de su carrera, cuando la fama apenas empezaba a tocar su puerta, había estado involucrado en un escándalo de manipulación y fraude musical que nunca salió a la luz públicamente. Para ganar contratos, había aceptado pactos con productores corruptos, había firmado documentos bajo nombres falsos y hasta había permitido que se usaran grabaciones que no eran suyas para posicionarse en los rankings. Ese pasado oscuro, que había mantenido en secreto durante décadas, todavía lo atormentaba. Y lo más doloroso para su esposa no fue tanto el hecho en sí, que pertenecía a un tiempo lejano, sino que durante todos esos años él había calado mientras ella lo defendía ante el mundo como un hombre intachable. El derrumbe emocional de su esposa. La reacción fue devastadora. Ella se levantó de la mesa, incapaz de mirarlo a los ojos. Caminaba de un lado a otro, llorando, murmurando frases que apenas se entendían. ¿Y quién eres, Adolfo? ¿Con quién he vivido todo este tiempo? ¿El hombre que amo un desconocido? El dolor no era solo por el engaño, sino por la sensación de haber construido una vida sobre mentiras. Las fotografías, las cenas familiares, las vacaciones juntos. Todo parecía tenido por el silencio de un hombre que había elegido ocultar su verdadera historia. La crisis matrimonial. En los días posteriores, la casa se convirtió en un campo de batalla emocional. Había momentos de silencio absoluto, interrumpidos por discusiones intensas. Ella le recriminaba haberla usado como escudo, haberla puesto al frente de una vida pública mientras él guardaba secretos que podían arruinarlo todo. Adolfo, por su parte, se mostraba arrepentido, implorando una segunda oportunidad. Decía que había confesado porque no soportaba seguir mintiendo, porque la amaba demasiado como para cargar solo con ese peso. Pero la confianza estaba rota, y reconstruirla no era sencillo. El impacto en la carrera. Mientras tanto, los rumores empezaban a circular. Algunos periodistas hablaban de tensiones en su matrimonio. Otros más osados insinuaban que Adolfo estaba a punto de enfrentar un escándalo profesional. Aunque no se conocían todos los detalles, la prensa olfateaba sangre. Los contratos comenzaron a retrasarse. Las invitaciones a eventos se redujeron y los fanáticos llenaban las redes de preguntas incómodas. Adolfo comprendió que el muro que había levantado durante tantos años se estaba desmoronando, y que ya no podía controlarlo. La soledad compartida. A pesar del dolor, su esposa no lo abandonó inmediatamente. Había en ella una batalla interna, el amor que aún sentía y la decepción que la consumía. Lo miraba y recordaba al hombre que la había hecho reír tantas veces, al compañero de aventuras, al padre de sus hijos, pero también veía a alguien que había elegido mentir, que había preferido el silencio al riesgo de la verdad. Adolfo, en cambio, se sentía un hombre derrotado. Había perdido la seguridad de su hogar y la admiración del público. Lo único que le quedaba era la esperanza de que con el tiempo su esposa pudiera perdonarlo. Una puerta abierta. El final de esta segunda confesión. No fue una ruptura inmediata, sino una herida abierta. Su esposa no le dio un sí ni un no definitivo. Solo le dijo: necesito tiempo. Tiempo para pensar, para entender si puedo seguir contigo o si este dolor será siempre más fuerte que el amor. Ese tiempo se convirtió en un abismo silencioso que ambos tuvieron que atravesar. El secreto horrible de Adolfo Ángel no fue solo lo que hizo en el pasado, sino el silencio prolongado, la decisión de ocultarlo durante 8 años de matrimonio. Al final, la confesión fue un acto de amor, pero también una sentencia de inestabilidad. Su vida pública tambaleaba, su vida privada pendía de un hilo y su corazón estaba atrapado entre la culpa y la esperanza. El desenlace definitivo aún estaba por escribirse, pero una cosa era segura: nada volvería a ser igual. La máscara había caído y lo que quedaba era la verdad desnuda, cruda, difícil de digerir, pero necesaria para construir o destruir lo que vendría después.